Provecho, ingeniero. ¿Todo bien? Todo bien. Apellidos y nombres. Oye, ingeniero, ¿no puede dar uno un poquito más de tiempo para el práctico? Hoy va a ir otro práctico. Va a ir ahora con RL con Forzado. En el otro, pues, ingeniero, recién hoy día a la una fue la última auxiliatura y no tuvimos tiempo alguno, lo más lenteja. Ya. Todos tienen oportunidad de pasar, así que con tal que los otros los hagan y los haga bien, va a recuperar. ¿Ya? Es que no, Ingeniero, y para los que no les llegó la invitación, es claro. ya pues igual va a tener oportunidad de aquí para adelante y ya va a continuar. Van a ser hartos. Van a haber uno o dos por cada capítulo. O sea, hay varios momentos que pueden recuperar. Pero vamos a ir ajustando esto, que todos estén invitados, eso sí es clave. No, eso pues no es privado. Lo privado es privado. Tiene que ser a través de las plataformas, porque a mí me controlan por estos dos medios, por el Moodle y por el Classroom. Ya. Usted ha cumplido, siéntase bien. Pero tiene oportunidad, va a seguir cumpliendo. Vamos a acomodar todo lo que esté mal. Pero la única manera de controlar es a través de los sistemas que dicen cuándo entregó. No se va a aplazar usted por este problema que hemos tenido, pero de aquí para adelante usted lo va a mejorar, ¿ya? Nos ponemos de acuerdo de aquí para adelante, pero yo no puedo volver atrás. ¿Me entiende, no? Vamos adelante. Arreglemos todo, arreglemos bien. Voy a volver a enviarle. Ya. Este práctico que les voy a dar ahora, lo tengo listo el práctico, pero no le voy a entregar hasta que no arreglemos la lista del Classroom. ¿Está bien? ¿Listo, mis amigos? Ya. Está bien, ingeniero. Ya. Entonces, circuito de segundo orden. Ya vieron ustedes que el RL y el RC por separado son importantísimos. Son muy importantes porque nos permite hacer aplicaciones de retrasos. Interesante, el retraso era saber cuándo controlar la descarga. Y también vimos una aplicación de cómo producir unas chispas para circuitos automotrices. Vimos cómo producir una chispa en un encendido de un vehículo. Y también vimos una descarga ahí del flash, una descarga rápida. Ya RL y RC, por su lado, son importantes. Segundo orden, los circuitos de segundo orden ya tienen dos elementos de almacenamiento. LC puede ser en paralelo, puede ser en serie y puede ser mixto. Aquí el mixto no le llama con ese nombre, le llama
Lo que no es ni paralelo ni serie le llama de propósito general. Lo que pasa es que los circuitos, el RL paralelo y serie, son los destinados a filtros. Entonces, los que no son serie y paralelo pueden ser de propósito general. ¿Qué quiere decir esto? Otros usos diversos. Ahora, mire, con lo que les he mostrado aquí, el primer capítulo y el que viene, vean qué importancia que tiene estudiar los circuitos. El que aprende circuitos tiene la capacidad para hacer una síntesis, así como el Thorndike sintetiza o el Norton sintetiza, ¿no? Con toda la fuente la agrupa y todas las impedancias. Entonces, ese es el poderío que tiene circuitos eléctricos para los alumnos, saber la capacidad de síntesis y reconocer los circuitos y manejar lo más importante de los teoremas. Con eso es la herramienta como para no sufrir en otras materias de aplicación. Ya, entonces, les estoy diciendo que hay algo bueno acá, que son los filtros y otras aplicaciones. Ahora, eléctricos, no piensen que los filtros no... Los filtros también funcionan ahora en los sistemas de potencia. Hay que poner filtros para mejorar la calidad de la energía. Los electrónicos, pues, para comunicación, para filtros. Y propósitos generales para circuitos específicamente de control y mando. Ya vamos a ver. Arrancamos. Vamos a reconocer entonces estos tipos de circuitos. Cuando R, L y C están así, obviamente esto se llama serie. La fuente está en serie con los elementos que almacenan la energía y con el que descarga, el que transforma en calor. Ahora estos elementos que están todos en paralelo, o sea, principio del elemento con principio y todos agrupados en el final, ya sea una fuente de tensión o una fuente de corriente o de tensión, tenemos ya en este caso paralelo. Cuando los dos elementos, se conectan en un circuito, pero no son ni serios ni paralelos, se llama entonces, ¿qué se llama? Circuito RL de segundo orden. Cuando los dos capacitores no están en paralelo, están conectados a través de una resistencia, se llama circuito RC. Entonces, aquí falta ¿cómo podríamos? Aquí está faltando un epíteto. Este sería el RL, ¿ya? Pero yo le podría poner así, digamos, RLL, o mejor llamarlo RL de segundo orden. Y aquí, o lo llamamos RCC, o por último le decimos circuito RC de segundo orden. Aquí le faltó decir eso porque es un circuito RC, pero de segundo orden, ¿no? Ya. Ya lo conocemos. Vamos a estudiar a los tres. Estos son filtros. Y estos, ya veremos sus aplicaciones. Entonces, para que sea de segundo orden, la ecuación diferencial que la caracteriza tiene que ser de orden 2. Sí o sí. Si es de segundo orden, y acuérdense, jóvenes, si es de segundo orden, la ecuación diferencial, segundo orden, puede tener una homogénea
más una solución no homogénea. Y ambas dan la solución completa. Esto lo llevamos en MAT 207. Con esta herramienta usted va a conocer la respuesta homogénea más no homogénea, o sea, la solución completa. La no homogénea, esta no se llama no homogénea. Esta no homogénea, la que no es homogénea, se llama la solución particular. Y esta es la homogénea. Ok, vamos a comenzar a trabajar. En ecuaciones diferenciales nos dijeron que necesitamos saber cuántos son los valores iniciales. Y cuando hablamos en ecuaciones diferenciales de circuitos, el tiempo es la ecuación, es la variable independiente. Por lo tanto, yo quiero saber cuánto es el valor de I, tengo que saber I de 0, cuánto vale I de 0, o cuánto vale B de 0. Hay que conocer esto. Necesitamos conocer la corriente inicial o la tensión inicial. Y cuando es ecuación para la parte no homogénea, necesitamos saber cuánto varía la corriente en T igual a 0. O cuánto varía la velocidad, el voltaje con el tiempo en T igual a 0. Los estudios, para que sean completos, necesitamos saber condiciones iniciales de la corriente, la tensión, la variación de la corriente y la variación de la tensión. Entonces, este libro, el libro que estamos usando, se dedica al comienzo a ver la determinación de los valores iniciales. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ahora vamos a arrancar con los valores. Hay 52 alumnos, hay 51 alumnos. Vamos a comenzar entonces el estudio. Determinación de valores iniciales. Aquí me faltaba. Bueno, en ecuaciones diferenciales, yo me acuerdo, eran los iniciales. Pero, ¿para qué sirven los finales? A ver. En ecuaciones diferenciales nos interesaba lo inicial. ¿Por qué aquí nos está interesando también los valores finales? Aquí voy a tratar de explicar eso. Porque nosotros ya sabemos que los fenómenos que varían entre 0 y 5 taus, esto es tiempo. Si esto es 0, aquí está menos infinito. Nos interesa prácticamente saber si esto sube así, o si el fenómeno es así. ¿Se acuerdan esto, lo que les decía, jóvenes? Yo estoy estudiando lo que pasa aquí. I de t, B de t. Este comportamiento entre 0 y 5 tau se llama el régimen transitorio. Antes de 0, todo lo que está atrás
se llama estado estacionario 1 o régimen permanente 1. Son sinónimos. Régimen permanente inicial o SS1. Entonces, antes de que suceda el régimen transitorio, hay una condición inicial. Por ejemplo, la voy a poner, esa que está dibujada, ahí, esta que está aquí la voy a dibujar así. ¿Qué significa eso? Que antes de 0 tenía un valor constante, estaba cargado y después se descarga. Y después la voy a colocar así más gruesita. Entonces aquí tenemos dibujado lo que pasó con la corriente que está aquí indicada ahí de T. Antes de 0 tenía un valor. Comienza a descargarse un circuito, se descarga el circuito, se descarga el elemento y luego queda en 0. Por eso que nosotros nos diferenciamos de lo que estudiamos en ecuaciones diferenciales. Estamos hablando de S2, estado estacionario 2 o régimen permanente. Si este es inicial, ¿qué se llamará? Este será el final. Entonces, yo me estoy mostrando acá el conjunto completo del problema. Necesitamos valores iniciales de la tensión, la corriente y cómo varía la tensión o cómo varía la corriente y los valores finales de los parámetros de tensión y corriente. ¿Por qué necesito esta batería de información? Porque a mí me interesa saber fórmula del estado estacionario inicial, régimen transitorio y el estado estacionario 2. Para circuitos de segundo orden, necesitamos las variaciones de la tensión. Bueno, entonces, esto que ven ahí sería el alcance de... Esto lo voy a subrayar. Esto es lo que vamos a estudiar. De repente sea tedioso, porque es matemático, pues matemático es qué pasa antes de 0, qué pasa después de 0. Vamos. Ya, se sigue cumpliendo el principio de continuidad. El principio de continuidad es que nada cambia instantáneamente. Antes de abrir un circuito positivo, después de abrir un circuito, inmediatamente después, o al revés, antes de abrir, menos 0, después de abrir, más 0. Antes de abrir el interruptor, la corriente es 0, después de abrir la corriente sigue siendo 0. Nada cambia instantáneamente. Momento justo antes. Y este es el momento justo después de la conmutación del cambio. Bueno, jóvenes, ya saben entonces, lo elemental es lo que ya habíamos visto antes. Para tensión y para corriente no varían instantáneamente sus valores porque el switch es tan rápido el evento que no podemos saber antes ni después inmediatamente, pero lo que sí sabemos es que nada cambia instantáneamente. Por eso más. Bueno, entonces vamos a seguir viendo. Ya lo principal es recordar ley de la continuidad. Lo que está inmediatamente anterior es igual a lo inmediatamente posterior. Y también esto yo lo voy a igualar al valor de 0. O sea, antes
Durante y después es lo mismo, porque no hay cambio considerable. Entonces ya yo estoy colocando, ya no ni un valor es en cero, es igual a antes y después en tensión y en corriente. Bueno, jóvenes, ahora sí. Hay que estudiar las constantes, y de cero, y luego vamos a calcular cómo varía la tensión, y al final, cómo varía la corriente, pues nos vamos a auxiliar de las ecuaciones. Y al final vamos a tener valores. Y una vez que definamos todo esto, ya vamos a estar en condiciones de saber cuánto es el valor de la corriente. Esto es, A es para T igual a 0. Esto vamos a estudiar, ya les voy a explicar. Luego, en B, esto es pasando, esto es antes de 0, esto es después de 0, y al final, para T mayor que 0. ¿Qué vamos a usar? Miren por acá. Entonces usted tiene que analizar este circuito. Tiene 12 voltios, tiene una resistencia y un capacitor. El conmutador está en esta rama. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? En 0 se abre. En 0 se abre, pues yo voy a decir en 0 se abre así. En 0, pasando 0 se abre. Pero ¿cómo estaría en 0? Un tiempo antes. Esto es un momento antes, un momento después. Pero ¿cómo estaría antes? O sea, en un tiempo suficientemente largo, 0, ¿qué se llama este? Estado estacionario 1. ¿Cuánto es un tiempo largo, suficientemente largo? Puede ser un minuto, una hora, un día, ¿no? Antes de que se cierre, pues. Alguien lo abrió, entonces hay que cerrarlo, no más o menos así. Ya. Entonces, miren, aquí está la clave. En un tiempo t igual a 0, significa que el circuito ha llegado al estado estable. Estado estable. Estado estable es el SS. Estado estable. De corriente directa en el tiempo 0 aquí. Entonces hay que estudiar ese circuito. ¿Cómo sería ese circuito en el tiempo estable? Yo lo voy a dibujar acá. ¿Cómo está? Entonces, todo lo que está dibujado acá es el estado estable 1. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí está la R, la L y la C. Cuando sucede el estado estacionario inicial, un tiempo antes, ¿qué sucede ahí? Sucede que esto se abre, pues, ¿no? Esto se va a abrir. La tensión del capacitor va a ser grande y no va a dejar que circule la corriente, entonces eso se abre. Esto está abierto aquí. Si se abre, no circula la corriente, pues, jóvenes.
el inductor se convierte en un puente. Entonces yo estoy diciendo que esto se abre. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque yo digo que el interruptor estaba abierto. Entonces me voy a replantear. Aquí dice que el interruptor, el conmutador o el switch estaba cerrado. Switch. Lo he hecho a propósito para que hagamos análisis. Entonces no estaba abierto. No lo voy a cerrar en cero, lo voy a abrir en cero. Entonces, si lo voy a abrir en cero, está cerrado. Ese es un análisis que hay que hacer. Usted diga, si ve algo incoherente aquí, lo reviso. Entonces vamos a borrar lo que estaba incoherente. Hay que borrar todo esto porque no corresponde. Ya. Bueno, entonces volvemos a andar. El switch está cerrado. Antes de cero, cerrado. Dibujemos cómo va a estar cerrado. Ahora sí, miren, por acá, para corriente continua no hay inducción, es como si fuera un puente. Y como está cerrado, señores, se cierra por acá y se viene acá y es un circuito donde circula la corriente. Pero aquí en algún momento también se abre. ¿Por qué? ¿Por qué se abre? Porque la corriente continua en un capacitor es como un camino abierto. Entonces, veamos. Hay que determinar entonces el estado estacionario inicial, es este. Como soy cerrado, esta corriente que ven aquí, hay que calcularla, es, aquí creo que es 4 ohmios y aquí 2, entonces por ley de Ohm, la corriente antes, está de aquí, con switch cerrado, 12 voltios sobre 4 más 2. Total, 2 amperios. Entonces, esta es la corriente I, 0, negativo, antes de abrir el switch. Bueno, pero como yo tengo conectado el capacitor a los dos bornes de la resistencia, entonces yo puedo calcular la caída de tensión en la resistencia de 2 ohmios. P de 0 es igual a R por I. R es 2 ohmios y la corriente inicial, ¿cuánto es? 2 amperios, entonces 2 por 2, 4. Estamos en la parte de determinación de las constantes. Este análisis lo habíamos hecho antes. Ya. Para continuar con el análisis, quiero ver qué pasa después de cero. Después de cero, por continuidad, es igual a antes de cero. Entonces, se hereda 2 amperios acá. La tensión después de cero es igual a la tensión de B antes de cero y se hereda este valor acá. Ya están. Entonces, para arrancar esto, tengo estos valores ya calculados del anterior estado. Pero ahora necesito dB de T. ¿Cómo varía la tensión? ¿Y cómo varía la corriente? Aquí entonces nos ayudamos por las ecuaciones que conocemos. La corriente, la I del capacitor, es igual a 1 sobre C dB de T. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Ya, 1 sobre C dB de T es igual a I del capacitor.
De aquí despejamos dB de t. Aquí está dB de t. Y queda... ¿está bien esto? Abajo está esto. C. Había sido C. Ya recordé bien. C de B de T igual a la corriente en el capacitor. Entonces despejamos y C. Ya, dB de T en 0. Calculamos con el valor de la corriente del capacitor en 0 sobre C. Utilizando esta fórmula. Pero sabemos que la corriente en el capacitor es 2 y el valor de la capacitancia es 0,1 faradio. Entonces, la caída es 20 voltios por segundo. Entonces veamos dónde está que I de C es 0. ¿Dónde está que I de C es 0? I de C es 0 porque I de C es 2. I de C antes y después es 2. Eso me faltaba decirle. Importante lo que les voy a decir. La B del estudio es B del capacitor y I de la inductancia. Entonces, todos los estudios que hagamos es para la tensión del capacitor o la corriente de la inductancia. Por eso es que estamos usando acá I del capacitor, la I que habíamos calculado antes. O sea, B del capacitor y I del capacitor. Eso es una cosa. Y I de la L y BL. BL por Faraday. BL y IL, IC y BC. Esos son los parámetros que se utilizan. Bueno, 20 voltios por segundo es el cambio de la variación de la tensión en el tiempo. ¿Qué estamos viendo ahí? Valores iniciales. Ahora hacemos un estudio. Estamos para T mayor que 0. Para T mayor que 0, inciso B. Aquí vamos a ver entonces por Kirchhoff las caídas. 12 voltios. 12 voltios es la fuerza electromotriz y por 4 es la caída de BDL, BL y BC. Estamos haciendo un control de Kirchhoff en un camino cerrado para sacar algo. Sacamos la conclusión que BL es igual a 0. Pero sabíamos, pues, pero han comprobado que BL es L de I de T. Pero como es corriente continua, 12 voltios continua, esto es 0. Entonces, prácticamente se comprobó. La inducción en la inductancia es 0 porque no hay variación de corriente. Y ahora lo comprueba haciendo esto. Al valor de la corriente, ¿dónde está? El valor de la corriente, hay una fórmula, ya no es este capacitor. Esta es otra fórmula, jóvenes. Esto se llama Faraday. BL es igual a L de I de T. Ya. Bueno, él dice, despeja de I de T y le da BL sobre L, pero como BL ya sabía que era 0, entonces la variación de variación de corriente en el tiempo es 0. Esto lo sabíamos porque en corriente continua no hay inducción. Bueno, ya están estos dos. En el tercer caso, este es el estado estacionario final. Veamos qué pasa aquí. Se abre el interruptor. Se abre este interruptor y
por mucho tiempo, queda abierto, entonces el circuito es como el que está aquí abajo, se anula la malla de 2 ohmios, veamos, aquí ya no hay la de 2 ohmios, no hay la de 2 ohmios, se abrió la malla que había aquí, abierta esta malla, entonces queda la de 4 ohmios, la tensión de la batería, y desaparecen los ohmios aquí en esta. ¿Por qué? Porque esto es estado estacionario 2. Al final es corriente continua, no hay inducción de BL, por lo tanto es como está aquí. Circuito equivalente de la corriente y la tensión para T igual a 0, negativo. El último caso es para T infinito, estado estacionario 2. Entonces, en el estado estacionario 2, usted ya no tiene que calcular nada. Usted dice, la corriente del capacitor es 0. Después de 5 octavos en adelante, 0. ¿Por qué? Porque se ha descargado completamente. No se calcula esto porque esto ya es, usted ya sabe que en un tiempo largo la corriente C descarga y no hay valor. Descarga 0. Esto tampoco esto tampoco lo va a calcular. ¿Por qué? Porque usted tiene un circuito así. Si no circula corriente, si es 0 la corriente, ya antes me dice que hay 0, ¿no ve? Si hay 0 corriente, está abierto, las dos terminales están abiertas en el capacitor, 0. No pasa corriente, entonces la tensión de 12 voltios en el capacitor también tiene que ser 12 voltios, porque si no hay circulación es porque la tensión del capacitor ha igualado a la tensión de la batería, o sea que este positivo acá y positivo igualan, no hay corriente. Entonces no se calcula, se visualiza, se analiza. Este es el primer ejemplo, el más fácil. Se puede complicar. Yo me metí a un camino equivocado acá y saqué otras conclusiones. Después rectifiqué y dije, el switch está cerrado. Si está cerrado, se abre. Y si se abre, bueno, ya comenzamos a estudiarlo. Aquí en el 8.2 hay otro análisis con fuente de corriente. Aquí ya no hay el switch. ¿Por qué no hay el switch? Aquí no hay el elemento de conmutación, pero está el UDT. El UDT es lo mismo. Vale 0 antes de 0 y vale 3 amperes después de 0. Entonces, esto, con este circuito usted expresa la conmutación. O sea, una forma matemática de expresar la conmutación. Entonces, siempre acuérdense, hay un estado estacionario inicial. Es esto de aquí, es este 0 aquí. Antes de 0 es estado estacionario inicial. Después hay un régimen transitorio, algo que cambia. Y al final hay un estado estacionario 2. Este de aquí es el infinito. Y este arranca en 0 y termina en 5 octavos. Entonces, de 0 a infinito está lo que nos interesa. El régimen transitorio y el estado estacionario 2. El estado estacionario 1 usted lo tiene que deducir con la información que le da el problema. Se abre antes, se cierra antes. Clave, ¿no ve? Y aquí, miren, en estos dibujos hay dos. Este dibujo de acá.
Aquí hay esta fuente de 20 voltios, no está trabajando porque en el tiempo que estamos analizando no está conectada. Y después de un cierto tiempo se conecta. Entonces eso podemos ver ahora como ejercicio visual. Ejercicio visual. Esta rama desconectada y esta rama conectada. Otro ejercicio visual. Esta rama en puente y esta rama a través del inductor. ¿Qué más podemos ver? Y el problema aquí no es es bien, ¿cuánto es la salida acá? En esta resistencia de 4 ohmios, ¿cuánto es la caída de tensión ahí? Entonces no es directo, es indirecto. Vamos a calcular primero primero calculamos la corriente, ¿no ve? Cuando pase una corriente por acá, recién usamos ohmio, ley de Ohm para hallar VO. ¿Listo, jóvenes? Ya entonces, aquí están los elementos iniciales. Esto sale de la información del antes de cero. Estado estacionario inicial. Pero también puede ser antes de cero. Todo esto ya tenemos acá. Hay otra cosa. Siempre vamos a controlar lo que pasa en el capacitor y lo que pasa en la resistencia en la inductancia. Ahí vamos a aterrizar todo, aterrizamos en estos dos valores. Tensión y corriente, en el capacitor y en la inductancia. Este para análisis, no lo vamos a repetir como loro. Aquí está mide el inductor antes y después, son 0. El capacitor antes y después, perdón, después y antes, negativo, menos 20. Mire por qué era menos 20. El capacitor ahí empieza, ¿no? Ya le he dado las herramientas de análisis, no vamos a volver a repetir. Las herramientas son trabajar para ver qué pasa en el capacitor y en la inductancia y estar atento con el comando, abrir, cerrar. Cuando no hay comando, hay que ver qué pasa con la UDT. Y aquí también los signos. ¿Por qué aquí es menos 20? ¿Por qué es menos 20? Aquí está un circuito. Mire aquí, la corriente, el capacitor entra por el borne positivo y está en contra de la tensión. Entonces, aquí, vez del capacitor, es menos 20, ¿no? Porque tiene signos contrarios. Entonces, esos también son elementos de análisis, signos. El circuito es una materia que ayuda a pensar.
quiero ver dónde llega. Con esta fórmula se llega a la BR, a la caída de tensión en la resistencia. ¿Dónde está BR? Estoy buscando BR. $4 voltios había sido la caída en la resistencia. 4 voltios y pero entonces el problema no era hallar BR solamente. Analizando. Ya, calculamos todas las condiciones, volvemos a calcular con variaciones, ya. Y BR al infinito. BR al infinito es el resultado final. BR este valor. Y esto no sé por qué apareció aquí BO. Ya. BO en la de 4 ohmios. AB. Ya, eso no. En BR no. Aquí está BO. BO, ya lo calcula acá, sí, está bien. BO. BO es la caída en la resistencia BR. Bueno, ¿qué quiere decir, jóvenes? Que usted tiene la herramienta de análisis. Estacionario 1, estacionario 2, régimen transitorio, ver los signos, en este caso ven porque es negativo, se enfoca en tensiones y se enfoca en corriente de inductancia y de capacitor. Eventualmente le van a pedir caída de tensiones en la resistencia. BR acá, le están pidiendo esos datos. Creo que este BO es un dato auxiliar, porque no lo está pidiendo, pero lo puede calcular. Si tiene resistencia y tiene la corriente, calcula BO. Es un dato auxiliar. No hemos entrado todavía a cálculo específico, sino estamos calculando valores al inicio y valores al final. Valores al inicio, posiciones iniciales y datos finales. Miren aquí. La resistencia, la tensión en la resistencia en el infinito, o sea, después de 5 tau, T mayor a 5 tau, consideramos que es infinito. Igual acá. ¿Por qué sale esto de aquí? ¿Cómo sale esto? Como T infinito, está el estado estable. ¿Qué estado estable? El estado estable 2. Así se tiene un circuito equivalente de la figura 8.6a. Entonces ya aquí, en el estado, aquí estamos viendo por parte está estudiando, ¿no? Ha estudiado BR, un sector del circuito. Entonces, eso ya es el análisis que va a hacer usted. En el infinito, IL
va a ser esta corriente. ¿Y cómo la calcula esta corriente? En el infinito, sabiendo cuánto es la tensión acá. Aquí, esta BR es igual que aquí. Entonces, IL en el infinito lo calcula con la tensión acá, con 4 ohmios nomás. ¿Ya? Veamos eso. Entonces, la corriente IL ya hace un divisor de corriente. 3 amperios pasan por 2 más 4 y 1 amperio pasa por 2. Esto es lo que ha hecho acá. 2 más 4 y solamente por 4 va a pasar 1 amperio. Ok, jóvenes. Y si tenemos la corriente en el infinito, hallamos la tensión BR en la resistencia que nos está pidiendo, 4 voltios, y la tensión en el capacitor al final es menos 20. Eso podemos ver aquí. Aquí no está ese dibujo, pero ya saben ustedes que cuando está todo abierto, los capacitores se abren y va a ser igual a menos 20. Listo, jóvenes. Entonces, este es un análisis preliminar a los dos tipos de circuito. Un circuito era EDLC, serie paralelo, y el tercero es el mixto o el doble L, el LL o el doble CC, el segundo orden. Pero aquí estos también tienen dos tipos de suministro. Pueden tener con fuente y puede ser sin fuente. Igual que lo que estudiamos antes en los RL y los RC, pueden ser sin fuente o con fuente. Y pueden ser serio paralelo o pueden ser LL o CC. Después de estudiar los valores iniciales y finales, ambos, a estudiar, jóvenes, serie sin fuente. Si no tienes fuente, aquí está la fuente, se ha omitido, entonces solamente el capacitor se descarga por acá. ¿Qué nos interesa? La corriente en la inductancia y la tensión en el capacitor. Si usted calcula la corriente en la inductancia, luego puede calcular BDL, L de I de T, ¿no ve? Y si usted tiene la tensión en el capacitor, luego puede calcular I de C, 1 sobre C de B de T. Así es. Entonces, esa es la técnica. Este es el circuito, o calculamos L o calculamos B, y luego hacemos la otra ley acá. BR es la caída en la resistencia, más L de I de T, la inducción en L, más Q sobre C. Q es Q sobre C. L, C, I de T. Ya. La suma de las tres fuentes es igual a 0 en un circuito sin fuente.
De otra forma, BR más BL más BC es igual a 0. ¿Qué tal, jóvenes? Vamos a recordar esto. Con lo que aprendieron antes, vamos a ver una ecuación diferencial de segundo orden. Ya, entonces es lo que les decía. La tensión inicial es igual a B de 0. La corriente inicial es igual a I de 0. Esto quiere decir que, mire, desde menos infinito hasta 0. Dibujemos eso. Aquí está 0. Desde menos infinito a 0. Aquí está menos infinito. De menos infinito a 0, ¿cuánto vale esto? P sub 0. ¿Ven? Aquí está indicado eso. Desde menos infinito hasta 0, esto vale. ¿Qué significa eso ya en la parte práctica? Que el capacitor estaba cargado todo este tiempo. ¿Cuánto? 1 minuto, 2 minutos, 3 días. Un tiempo suficientemente largo. ¿Ya qué pasa si después de esto puede pasar por acá? No, se puede venir por acá o se puede subir por arriba, ¿no? Eso ya sabemos. Eso va a ocurrir después de 0, pero antes de 0, inicial. Ya, esto de aquí, ¿cómo lo escribimos? Es lo mismo. Aquí es 0, antes de 0 vale I sub 0. Y después de 0 no sabemos, vamos a estudiarlo. Puede ser así, puede ser así. Esto es B e I, ¿de qué es? Del capacitor. Entonces, si usted estudia la B del capacitor, después haya la I del capacitor, de repente, con sabiendo BC, haya la I, después haya la caída en la resistencia y después la inductancia acá. Ese creo que es el trabajo que vamos a hacer. Un solo cálculo fuerte, la ecuación diferencial, y después aprovechar estos conceptos para derivar o para integrar. Ya vamos a ver. Bueno, aquí está esto es BR, señores, esto es BR. Esto es BL. Y esto es BC. Y se suma a 0 porque es sin fuente. Si vuelve a derivar esto, si se deriva esto, así yo derivo, derivada respecto del tiempo de RI, aparece de I de T, aparece esta. Si vuelvo a derivar esta, aparece la segunda derivada. Y cuando derive esto, se va a anular con esto y va a aparecer I nomás. Entonces, esta es una ecuación diferencial homogénea de segundo grado. Estamos hablando del circuito serie. Lo mismo vamos a estudiar para el circuito en paralelo. Quiero ver las caritas de estos jóvenes. Rivadeneira, ¿siguen con su celular? Sí, auxiliar. Sí, sí, ingeniero. Ortega Basualdo. Ortega, Aquí estoy, ingeniero. ¿despierto? Sí, ingeniero. Ya, hoy vamos a estudiar hasta las 9, así que descansen. 10 minutos. Descansen hasta las 9 vamos a estar. ¿Ya? A descansar, jóvenes. A descansar. Tienen.
porque tiene la derivada segunda. Entonces, ¿qué se hace acá? Se la ordena esta. Aquí tenemos puro condiciones iniciales. Este es BR más BL más BC. Ven el capacitor, valor inicial. De aquí ustedes pueden sacar el valor de la variación de la corriente en base a datos conocidos. Entonces, esta es la clave, ¿no? Entonces ya sabemos la información de I de 0. Y como es homogénea la ecuación, sabemos que hay una forma de este tipo. Esta es una respuesta transitoria. E a la menos R1, por ejemplo, menos S1, menos S1 de T. Aquí está positivo, ¿no ves? Pero ya va a salir negativo, porque son caídas. Entonces vamos a tener S1 y S2. ¿Por qué? Porque es de segundo orden. Entonces, ¿qué hay que hacer, jóvenes, acá? Hay que reemplazar esta forma que vale para... Se la deriva. Se la deriva. Entonces se va colocando lo que corresponde acá. A ver, aquí tenemos esta ecuación. I sobre LC. I sobre LC. Ya lo voy a hacer aquí para que la entiendan el libro. I sobre LC. Aquí está, mire. Entonces, coloca A. Vamos a borrar esto. Entonces, ¿qué está haciendo el libro? El libro dice, esto le corresponde a I. Esto de acá, ¿a quién le corresponde? Le corresponde a de I de T. Y esto que está acá, le corresponde a derivada segunda de I respecto de tiempo. Y como tiene un factor común, es A por S, y le va a quedar un corchete, un trinomio acá, de S cuadrado, S y 1. Esto se llama la ecuación característica. La ecuación característica de una ecuación homogénea es la que me va a dar las raíces, S1 y S2. Aquí tengo la ecuación característica y tengo la constante A. A es una constante de integración que hay que calcular después con los valores iniciales. Entonces, esta es la ecuación característica de la ecuación homogénea. Hay tres posibles soluciones acá. Que la raíz sea real, distinta, o sea que S1 distinto de S2. Que sea real la solución y iguales. Entonces aquí hay un problema y que sea compleja conjugada. Todo va a depender del valor de R, L y C.
Los valores RLC son los que determinan el tipo de respuesta. El tipo de respuesta va a depender de las raíces. Entonces, esta es la ecuación diferencial. Esta es la ecuación característica homogénea. Ecuación característica de la diferencial. Como es una cuadrática, hay que un radical. El radical siempre tiene dos signos, positivo y negativo. Entonces siempre debe haber dos soluciones. Una forma más compacta es usamos esto se llama, vamos a usar cambio de variable. R2L se va a llamar alfa y 1 sobre LC se va a llamar omega. Entonces una forma más compacta es con menos términos. Alfa y omega lo define todo. Aquí es positivo, el radical aquí es negativo. Y entonces aquí está el cambio de variable. Tienen nombre esto. Como esto es alfa, aquí no hay tiempo, se dice que alfa es la constante de amortiguación, porque R está aquí arriba. RE, ¿se acuerdan que RE es la que disipaba la energía? Entonces R es un elemento disipador y por lo tanto es un elemento de constante de, ¿qué le dije? Constante de amortiguamiento. Amortiguar significa bajar, anular. Amortiguar es parar. Entonces alfa es el constante de amortiguamiento y omega 0 es una especie de frecuencia que aquí le llaman resonante. Como lo que ya te estoy mostrando acá, esto sirve para los ejercicios, estos son definiciones. Radianes por segundo, Neper por segundo. Y ahora veamos acá. Si reemplazamos, miren, si se reemplaza alfa y omega acá, se simplifica y aquí también. 2 veces alfa y omega 0 al cuadrado. Ahora los dos valores de S son las raíces, indican que hay dos posibles soluciones para la corriente I. Cada una de ellas será así. Si S1 y S2 son distintas, habrá estas dos soluciones. Recuerden, si S1 y S2 son iguales, la ecuación ya va a cambiar. No. Si son distintas, se suman. Entonces, en este caso, cuando son distintas, fíjense acá, A1 y A2 son constantes que hay que determinar. ¿Cómo se determinan? Ya lo sabemos mediante las condiciones iniciales. Hay tres tipos de soluciones, entonces ya veamos aquí. Hay uno que se llama el subamortiguado. Aquí lo vamos a ver. El sobreamortiguado, el subamortiguado, el sobreamortiguado y el último es el críticamente amortiguado. Tres son, ¿no ves? El subamortiguado, el sobreamortiguado y el críticamente amortiguado. Ya, el críticamente amortiguado es cuando las dos raíces son iguales, por lo tanto, alfa es igual a omega 0. Lo van a tener que leer usted con más calma. Yo voy a llegar a los resultados ya nomás, a los dibujos. Esto es ecuaciones diferenciales.
Aquí está una, este es cuando son soluciones S1 iguales, se repite. Entonces se utiliza otro tipo de solución. Y la tercera es, aquí está la forma. Esta forma es sube hasta aquí. Y después comienza a decaer suavemente. A este valor llega al pico antes. Este sería la sobreamortiguado, críticamente amortiguado, y este es la subamortiguado, o también se llama subamortiguado, o también se llama, si hace así esto, ¿qué se llama esto? Desaparecer, así va. Oscilatoria, subamortiguada. La primera es sobreamortiguada, sobre. Y la segunda es críticamente amortiguada. Críticamente amortiguada. Ya, los que manejan los paquetes computacionales ya pueden simular esto. Para RLC, usted le da un valor de R2, L5, C, 1 faradios y tiene la respuesta. La varía a 3 y van a cambiar las condiciones y va a cambiar de subamortiguado a críticamente amortiguado. Esto ya es análisis a diseño. Cambiando un valor, puede cambiar el tipo de respuesta. La sobreamortiguada, cuando la ecuación características del circuito son diferentes. O sea, S1 diferente de S2. Se llama sobreamortiguada. Críticamente amortiguada, cuando S1 es igual a S2, y cuando es subamortiguada es S1 alfa más. Esto es complejo conjugado. Este libro se hizo antes de que se pongan de moda las computadoras y las. Hay que entrar jóvenes, hay que entrar al MATLAB, hay que entrar hasta en Excel, se pueden hacer estas curvas vinculadas y usted la puede generar simulando R, el doble, R3, y va a ver cómo se va cambiando las. Estoy buscando en el celular una aplicación que me diga amortiguamientos. Estoy buscando una aplicación para que yo le meta los datos y me dé el gráfico. Ya, aquí está. ¿Qué me ofrece aquí? Oscilador armónico, operador laplaciano, métodos de los elementos finitos, teorema de Green. Aquí está, ecuaciones ordinarias. Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior.
Me está dando toda la teoría y no me está dando, a ver, la simulación, un ratito. Encontré toda la formulación. Ya. Entonces, esta aplicación es para teoría, no es para simulación. Hay que buscar otra. Ya les estoy queriendo transmitir que ustedes pueden, sin hacer mucho trabajo, pueden ya simular estos tres efectos. La corriente en un circuito RLC, dependiendo de sus valores RL y C, puede tener tres tipos de comportamiento. Los tres que están acá: sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado. La idea sería que ustedes no lo calculen esto a mano y lo entiendan. Y mire lo que yo les iba diciendo: S1 igual a S2. Esta es su ecuación. Ya, esto ya lo vieron en ecuaciones. Si son capaces de usar una herramienta computacional, bien por ustedes. A ver la fórmula y cómo se las puede implementar. Bueno, entonces aquí veamos. Estas son las conclusiones. Hay interesantes resultados, bien particulares, propiedades de la red RLC. El comportamiento de una red de este tipo presenta la idea de amortiguamiento, el cual es la pérdida gradual de la energía almacenada inicialmente. ¿Cómo se pierde eso? En forma de calor por el efecto Joule en la resistencia. Continuamente va a decrecer el valor. El efecto de amortiguamiento se debe a la presencia de la resistencia R. El factor de amortiguamiento es si R es igual a 0, no hay amortiguamiento. Eso sí lo podemos ver. ¿Qué pasa si no hay amortiguamiento, jóvenes? ¿Qué pasa si no hay amortiguamiento? Aquí hay algo. Si hay amortiguamiento, esto cae así. Si no hubiera amortiguamiento, pasaría esto. Vamos a borrar eso. A ver, ¿cómo lo vamos a ver? La idea es que no pase a 0. ¿Cómo podemos ver eso? Ahorita lo vamos a pensar mejor. Ya, a ver, entonces voy a hacer BL, BC y BLC y BR. Estos tres elementos van a entregar la energía. Entonces, uno lo va a recibir y al no haber resistencia, va a quedar entre BL y BC. Entonces, a ver, así. Ya, entonces, vamos a ver esto. BL y BC no deberían anularse nunca porque la energía del inductor la entrega al capacitor. Y L y C se van a intercambiar energía y no va a haber decremento. Si la resistencia es 0, no hay amortiguamiento, no se disipa.
creo que no es esto. Ya lo voy a ver ahorita, no lo tengo en mente, pero la voy a mostrar acá. Aquí está, la respuesta oscilatoria es posible debido a la presencia de dos tipos de elementos de almacenamiento. O hay L y hay C y no hay resistencia. La figura 8.9, la forma de las respuestas difieren, en general resulta difícil percibir. Había un problema, ¿no? No se podía ver cuál era la diferencia entre sobreamortiguado y críticamente amortiguado. Ustedes con un buen software pueden ver eso. Eso que está ahí en el libro, usted lo puede mejorar con un software más. Así es parecido, dice. En los dos últimos casos, en el último caso, el subamortiguado es el que decae con mayor rapidez. Esas son notas. Les tengo pendiente cuando no hay energía. Eso se llama el oscilatorio. Bueno, jóvenes, aquí hay unos ejemplos de simulación con 40 ohmios. Se mantiene L y C. Y esto con 40 ohmios da diferente estos valores de la resistencia. Entonces es un sobreamortiguado. Entonces, veamos, es un sobreamortiguado. Ya lo va a estudiar, lo estudia, mire de largo. Lo estudia, saca la constante y nada, estoy apurando. Con 40 ohmios, con 40 ohmios tengo este resultado. Ahora es otro ejemplo este. Con 40 ohmios, con 10 ohmios creo. A ver, con 40. Perdonen, jóvenes, con figura 8 con 40. 4 y un cuarto. Ya, este otro ejemplo, con 4 ohmios, lo estudiamos acá y da complejo conjugado. Este es un caso de complejo conjugado. Ya, y si es complejo conjugado, tendrá senos y cosenos, por eso que oscila así. Ok. Bien, podríamos hacer con R5, con R4, con R1 y ver cómo varía la respuesta. Esto se llama, cuando usted hace con varios valores, usted está haciendo una simulación. Ya los alumnos que tengan más conocimiento podrían hacer en Excel la fórmula, la meta del Excel. ¿Qué fórmula? La fórmula finales, ¿no? No la ecuación diferencial, la fórmula final, esta. La que más represente alfa y omega, ¿ya? La puede calcular en el Excel, alfa y omega, porque son valores. Y después, en otra fórmula ya, la calcula la ecuación diferencial para hallar las raíces. No, con la homogénea. O sea que tiene alfa y en otra columna calcula S1 y calcula S2 y las puede graficar en función del tiempo. Todo lo que hemos estudiado aquí es serie. Serie, respuesta natural. Ahora, ¿qué pasa si tiene escalón? Escalón es una respuesta forzada. En 0 y en 0 le aplicamos B. Esta es una batería, una fuente. Y a los alumnos que puedan utilizar software para mostrar esto, bienvenido al siglo XXI.
que investiguen, que encuentren MATLAB, cómo solucionar ecuaciones diferenciales. Bienvenido al siglo XXI. ¿Va a haber puntito extra? ¿Cómo? Si pillamos algo, ¿va a haber algún puntillo extra ahí? Siempre hay, ya les he dicho, jóvenes, hay dos grandes ayudas. Si está usted con 45, por alguna razón se enferma o pasa algo y está faltando, cuando usted demuestra su buena predisposición, yo tengo todo anotado y aquí saco tarea para, bueno, señor, 45, 46, 47, así, puede llegar a 51. O si se enfermó y no vino y está con cuenta, lo mando al repechaje. Esas dos son como, dicen los eléctricos, son los fusibles. Es la protección que usted tiene. Si le pasa algo por alguna fuerza mayor, si ha hecho un buen recorrido en el curso, lo vamos a hacer pasar. Ya sea a través del repechaje, para que usted tenga opción, o si le faltan unos puntos, bueno, ya se le aumenta. Cuando tenga un buen desempeño, todo va a estar anotado. Usted me va a mostrar, usted me va a decir, hice esta investigación, encontré en MATLAB las 3 formas de analizar un circuito con la ecuación homogénea. Usted me dice eso, bueno, pues va a valer significativamente una buena opinión mía, le va a servir a usted y es lo que queremos. Ya. Vamos a ver, entonces, ahora le vamos a aplicar una fuente. Si le aplicamos una fuente, aquí ya hay caída acá, hay inducción acá y hay un aumento de tensión acá. Entonces ya son los 4 elementos, ya la fuente y las 3, la fuente y los 3 elementos. Esto es corriente. Y la ecuación la vamos a cambiar a tensión. Ahora vamos a estudiar la tensión del capacitor. Anteriormente calculamos la corriente. ¿Recuerdan que esto era corriente, no? A ver, para confirmar nomás si era corriente. Mire, todos lo estudiamos en corriente. En corriente que entraba al capacitor que pasaba por los otros elementos. Ahora vamos a trabajar en tensión. Ya, entonces, con fuente vamos a trabajar con la tensión. Ya, y como vamos a trabajar en tensión, vamos a tener 2 componentes. La estado estacionario y la transitoria. Transitoria y el estado estacionario ¿qué era esto? En el infinito, ¿no? El infinito es el estacionario. Ya les mostré que era más y hay menos infinito. El menos infinito era en condición inicial B sub 0, pero aquí me va a interesar más el positivo. Después de cerrar, ya, entonces, segunda parte, calcular la respuesta RLC, pero con una fuente aplicada. Un poco más larga la solución, ya no es la homogénea. La homogénea se le suma a la permanente. Hay 2 tipos de solución acá, ¿no ven? La transitoria y la permanente. Entonces usted copia, en los 3 casos tiene, la homogénea tiene 3 posibles formas. El sobreamortiguamiento, el críticamente y el sub. En todas tiene constante. A1, A2 la misma es. Pero esta es la mitad nomás, esto es la transitoria. Hay que sumarle la permanente. La permanente esta es la permanente, estado estacionario final. Entonces ya es más fácil acá.
Mire, siempre el estado estacionario final va a ser, ya vamos a explicar por qué eso. Aquí expliquemos por qué aparece eso. Yo estoy en 0 acá y aplico la tensión. Antes de 0, ¿cuánto vale esto? Está abierto, no hay tensión, no hay corriente. Pero cuando esto se cierra, comienza a haber una circulación por acá. Y como es corriente continua, va a llegar un momento en que esto se abre. Entonces, en el infinito, el capacitor va a tener igual a B de la fuente. Eso. Entonces, ya se ha simplificado la fórmula. La fórmula a la homogénea usted le va a sumar B del infinito, esto de aquí. Entonces ya tiene la fórmula completa. Bs es la de B del infinito, Bs es la del infinito. Tiene las tres posibles soluciones, sobreamortiguado, críticamente. Y aquí, si usted le mete software a esto, para el cálculo, esto lo puede usted graficar y queda una belleza. Antes tiene que saber cuánto vale a 1, cuánto vale a 2, nada más. Ahí allá y también la omega D. Hay que ver la forma de automatizar esto. No es bueno gastar 1 hora o media hora en hacer un ejercicio. Entonces, este es el paquete de ecuaciones que me demuestran cómo es el estado, cómo es el régimen. Esto más o menos es así. Aquí está B. Esto es B de la fuente. BS. Entonces, esto está en 0 así. Ahí. Luego, se queda ahí. Hasta el infinito. Con estas ecuaciones estamos demostrando eso cuando es sobreamortiguado. O sea, no. ¿Se acuerdan que en el otro caía ahí? Así, ¿no ve? Esto era sin fuente. Pero cuando se queda aquí es porque es en el B en el infinito igual a BS. Esto es B con fuente. B de 0 al infinito. Ya, vamos a ver, aquí creo que aquí hay la simulación 5 ohmios. Con 5, con 4 y con 1. Aquí es la oscilación. Miren este ejemplo. Era como ese rato miren, esto está cerrado, ¿no? Está cerrado en T igual a 0. En 0 negativo está cerrado. Analicemos eso, esta es la clave, ¿no? En 0 negativo está cerrado. Todo esto se va a abrir, se abre acá y vamos a estudiar esta y ya saben todo eso. Y después en el infinito, esto es así, corriente continua, esto se vuelve 24 en el infinito, ¿no? Vean, en el caso 1, la resistencia es de 5 ohmios y rapidito sabemos que es un estado sobreamortiguado, raíces distintas. Entonces ya tenemos S1, S2, BSS, que es el estado estacionario final. ¿Cuánto es? La fuente, ¿no? 24 voltios. Entonces ya lo colocamos aquí. Y comenzamos con las condiciones iniciales y tenemos la
la tensión. Y si queremos la corriente, la derivamos la tensión. Eso sería para el primer ejercicio, para 4 ohmios. O para 5 ohmios. Largo, ¿no? Pero yo creo que estamos en condiciones de investigar y ya hacer trabajos más directos para análisis nomás, los gráficos que yo hago. Caso 2, de 5 a 4, cambia su estado este. Caso 3 a 1. En el caso 2 cambió a, estas son las, esta es así. Este es doble. Este se llama raíces S1 igual a S2, raíces iguales. Reales e iguales. En el tercero, cuando se le baja a 1, ¿qué quiere decir? Entonces ya oscila. Ya en este caso tenemos una condición, mire, ya es, según lo que hemos ido variando R, ha ido así, este es así, ha ido así. Todos tienen que llegar a un valor. ¿Qué valor será, jóvenes? Este es el B del infinito. O sea, comienzan a oscilar y todos llegan al infinito. ¿Por qué? Porque ahí es donde es igual a la fuente. 24 voltios, ¿no? Esto es igual a 24 voltios. Ya, esto es lo que yo le estoy explicando más o menos, es como para motivarlo al análisis. Ya, esto para la siguiente clase, respuesta, escalón de un circuito en paralelo. Este es en paralelo y al final vamos a hacer, el viernes vamos a hacer, paralelo y vamos a hacer circuitos generales. Estos son interesantes. Los que no son ni serie ni paralelo tienen otras aplicaciones. La próxima clase, y también vamos aquí a implementar los operacionales. Algo hacen los operacionales. Modifican el valor de la tensión de salida o de la corriente de salida. Y las aplicaciones. La idea es, ya entonces, jóvenes, la próxima, entre el viernes y el lunes es feriado, ¿no? ¿Lunes es feriado? Sí, ingeniero, 1 de mayo. Sí, ingeniero, es feriado 1 de mayo. Sí, enero, Día del Trabajador. Del trabajador, ¿no? ¿Y del estudiante? También. No, ya. Para nosotros no hay día. El 21 son ustedes, ¿no? 21 de septiembre, carácter. Sí. Está grave eso, jóvenes. Bueno, ya, el viernes, por lo menos vamos a llegar, ya veamos si podemos llegar acá. El viernes, de 7 a 9, si Dios quiere. Ya, muy bien. Vamos a dejar de compartir. Voy a hacerle unos ejercicios, voy a seguir mandando la lista. Los voy a volver a invitar a todos y me hacen una lista de los que no tengan la invitación o no puedan recibir y vamos a seguir insistiendo. Una vez que concrete esa lista, le voy a mandar el práctico de los circuitos RC con fuentes, que ya lo tengo listo. Y a no preocuparse que van a seguir llegando los prácticos y van a seguir aprendiendo por ahí. Entonces, jóvenes, quiero saber la lista antes de irme. ¿Están todos anotados? Sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿había que volver a anotar nuestros nombres después del descanso o no es necesario? No, uno solo nomás. Y por muestreo estoy viendo quiénes se van. ¿Núñez Correa apareció o no? Sí, ingeniero. ¿Todo bien? Presente. Ya, ok.
Entonces me estoy sacando la lista para llevar a mi planilla y creo que eso es todo. Ok, jóvenes, pueden irse. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Listo, ingeniero, hasta luego. Sí, sí, hasta Bien, luego. ingeniero, hasta luego, buenas noches. Chao, jóvenes. Ingeniero.